La renovación moral de la sociedad lo he venido ratificando en esta campaña política. Es una demanda efectiva de la sociedad. Por la renovación moral de la sociedad. Pero yo hice ver a la sociedad que la renovación moral era una tarea nacional, era una tarea de toda la sociedad y que cada parte debía de asumir su responsabilidad. Al principio de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, en octubre de 1981, los agudos problemas económicos que enfrentaba México amagaban con afectar la esfera social. Para mí es un privilegio poder servir a mi patria, máxime en momentos en que sabemos hay dificultades y problemas. La caída de los precios internacionales del petróleo al inicio de la década de los 80 terminó con el sueño de primer mundo y arrebató a muchos mexicanos la esperanza de mejorar algún día su situación. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. La promesa de prosperidad en el sexenio de José López Portillo solo se cumplió para unos cuantos. Golpeados por la inflación, muchos mexicanos se vieron obligados a engrosar las filas del subempleo. Otra dramática variable se hizo aún más presente en la era de la Madrid, el crecimiento demográfico. Las ciudades capitales comenzaban a desbordarse con los migrantes del campo que llegaban en busca de oportunidades. En ese cuadro de crisis económica, 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. Al comienzo de su campaña, Miguel de la Madrid prometió no prometer lo imposible. Insistió en el tema que llamó la renovación moral de la sociedad, y lo hizo no como un recurso retórico, sino recogiendo una demanda sentida de la gente. No toleraré corruptelas en el gobierno. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo. En medio de la emergencia, la participación electoral del 4 de julio de 1982 fue una sorpresa mayor. Se redujo el abstencionismo y los ciudadanos votaron en un 68% a favor de Miguel de la Madrid. No hubo misterio mayor en los resultados. Se trató de un voto por la renovación moral de la sociedad que proponía de la Madrid. Pero era también una revalidación de los mexicanos al derecho elemental de elegir a sus gobernantes. Y en ese sentido, fue un voto por el voto. Tal vez un candidato fuerte en la oposición hubiese modificado los resultados, pero el votante creyó genuinamente en la novedosa propuesta del candidato del PRI. La interpretó como una declaración de guerra contra la corrupción y con ello le confirió una oportunidad de oro al nuevo presidente. Vivimos una situación de emergencia. No es tiempo de titubeos ni de querellas. Es hora de definiciones y responsabilidades. No nos abandonaremos a la inercia. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza. En su primer año de gobierno, Miguel de la Madrid mejoró notoriamente el desempeño económico interno y la imagen de México hacia el extranjero. A diferencia de López Portillo, se comprometió a cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Desde un principio
El objetivo principal del gobierno fue estabilizar la economía, volver a darle a la nación condiciones para la actividad económica normal. Y para ello había que combatir drásticamente la inflación a través de aumentos en los ingresos públicos y la contracción del gasto público. Mediante esas medidas de austeridad, México comenzó a corregir su rumbo. Con el leve repunte de la confianza, empezó a fluir lentamente la inversión del extranjero. Sin embargo, hacia el interior del país, los salarios sufrieron un retroceso en relación a la creciente inflación. Bastaba caminar por las calles de muchas ciudades para constatar las agudas consecuencias de la situación heredada del sexenio López Portillista. Todo está reetiquetado, todo está disparadísimo de precios. El detergente estaba a 2,000, véalo a ver, está a 2,800. Y todo lo que todo, llevamos, el jamón, todo. En menos de 3 días han aumentado todo. Miguel de la Madrid no podía detener súbitamente la inflación, pero sí logró poner en marcha la renovación moral prometida en su campaña y actuó firmemente contra la corrupción. En su momento crearía la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, misma que tenía la misión de regular y controlar los gastos del gobierno federal. El hombre de todas las confianzas de José López Portillo durante su sexenio, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, fue acusado por la Contraloría General de la Federación por un fraude superior a los 5.100 millones de pesos durante una compraventa de barcos al ser director de Pemex. Yo pienso que si estos errores que hemos cometido, ¿verdad?, los enmendamos, con nuestro presidente al frente, porque lo hemos visto que se ha portado valiente, estas condiciones tan terribles que quedó el país y las que tiene ahorita, es para que todos andemos corriendo. Sin embargo, el presidente no ha corrido. Miguel de la Madrid siguió actuando. Se ordenó la detención del exdirector de Policía y Tránsito, Arturo Durazo Moreno, quien luego de 1 año, 8 meses que duró el juicio de extradición de Estados Unidos, regresó para cumplir una sentencia de 11 años en el reclusorio sur de la Ciudad de México. El delito, acopio de armas y amenazas cumplidas en grado de extorsión. Quien sí supo sortear con éxito la tormenta de la renovación moral y se convirtió en un enorme tótem de piedra para Miguel de la Madrid fue el poderoso y popular líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina. El presidente le pidió al secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, encargarse del asunto. La investigación se realizó de manera exhaustiva, pero al menos en ese sexenio no llegó a mayores. Solo salió a la luz en la prensa, como nunca antes, la corrupción del sindicato petrolero. Se conocieron cifras, datos concretos, como el caso de El Trampas, comisionado del sindicato para cobrarle a Pemex los cheques de las llamadas obras sociales. A nombre del sindicato petrolero, El Trampas fue acusado penalmente por el segundo hombre de La Quina, Salvador Barragán Camacho, por un fraude de 985 millones de pesos. El Trampas huyó y le dirigió una carta a Miguel de la Madrid en la que denunciaba las actividades de La Quina y Barragán Camacho. El gobierno de la Renovación Moral tuvo en sus manos la posibilidad de actuar legal y políticamente contra La Quina. No lo hizo. El escándalo de El Trampas fue acallado y el amigo Joaquín, como lo llamaría el presidente de la República unos meses después, salió en cierta medida fortalecido. México no es un país corrupto. México es un país que ha sido a veces mal administrado. Joaquín Hernández Galicia continuó afirmando que él había sometido, uno tras otro, a 4 presidentes de la República: Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Todos ellos acabaron por ser nuestros mejores amigos, decía entonces.
En 1985, México parecía haber salido de la emergencia de 1982. Había paz social y cierta tranquilidad política. Pero la deuda externa seguía creciendo. Buscando aliviar la situación, Jesús Silva Herzog negoció a nombre del gobierno mexicano la deuda que el país tenía con la banca internacional. Pagos más pequeños, con mejores plazos y tasas de interés. El 1 de septiembre, Miguel de la Madrid rindió su tercer informe de gobierno. Han sido 3 años muy difíciles y lo que destaca es una conducción política acertada, cuidadosa, democrática, que ha mantenido al país en un camino de libertad, de orden, que ha permitido que sigamos trabajando, que ha permitido que los niños sigan en las escuelas, que México siga viviendo y produciendo. A los pocos días, la Ciudad de México sufrió un trágico despertar. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El jueves 19 de septiembre, un temblor de 7.8 en la escala de Richter, uno de los de mayor intensidad registrados en la historia de México, golpeó brutalmente a la Ciudad de México. Yo estaba vistiéndome después del baño, ahí en Los Pinos, y sentí el terremoto fuerte, y vi cómo se movían las lámparas. Pero acostumbrado como estaba a que los terremotos en México no pasaban a mayores, no se me ocurrió que el terremoto hubiera causado graves daños en la Ciudad de México. Casi de inmediato, las multitudes ciudadanas se volcaron a las calles en un impresionante movimiento de solidaridad y auxilio a las víctimas. Por fin está saliendo un sobreviviente. Abundó un heroísmo masivo, espontáneo, genuino. Por la tarde, miles de muchachos de todas las clases sociales se arriesgaron entre las ruinas para lograr lo que se volvió voz común: sacar gente. Como pudieron, improvisaron toda clase de métodos de salvamento. Señor presidente, ¿qué ha sabido usted de su familia? No sabemos nada todavía. ¿En qué piso se encontraba cuando se... En el quinto y el cuarto. No sabemos nada todavía y, claro, todavía... ¿Qué podemos decir? ¿Tienen esperanzas de encontrar todavía? Déjalo pasar. Por caridad, señor presidente. Por caridad. Hay unos cadáveres todavía de este lado y aquí. Pues ahorita estamos tratando de rescatar gente viva hasta donde se puede, ¿no? A eso le estamos dando prioridad. Pero en la medida en que se vaya teniendo equipo suficiente, vamos a ir mandándolos para acá. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Evidentemente este terremoto, además de las desgracias personales, que son indudablemente las que no tienen reparación, viene a complicar el manejo de nuestra crisis económica. El gobierno enfrentó la tragedia, pero no con la eficacia requerida. En un principio atenuó públicamente la magnitud del desastre y declaró mediante boletines oficiales de prensa que no requería mayormente de la ayuda internacional. Socorristas que trabajan en esta zona afectada dijeron que entre los escombros de Ginecobstetricia aún se encuentran bebés vivos. Al día siguiente, la Ciudad de México fue sacudida por un segundo movimiento telúrico de menor intensidad, 6.5 grados en la escala de Richter. El gobierno no aclaró cuántas víctimas cobró el desastre, ni las verdaderas dimensiones de las pérdidas.
Las reacciones internacionales de solidaridad llegaron casi de inmediato. El pueblo, que enfrentaba los acontecimientos en las zonas del desastre, lo agradeció, pero también se quejó de que, en ocasiones, la ayuda no llegaba a sus manos. El gobierno trató de disminuir el número de muertos. Yo todavía me pregunto por qué. Disminuir la magnitud de la tragedia para evitar una movilización mayor, que la sociedad civil tomara el lugar que podía corresponder al Estado. Es decir, el miedo por parte del Estado a perder su papel. En medio del dolor, la gente de la Ciudad de México mostró su cara luminosa, encarnando una gesta de afirmación moral y solidaridad humana similar y en cierta forma superior a la vivida en 1968. En esos días aciagos, la unión no fue una mera palabra, fue una milagrosa, conmovedora realidad. En 85, que fue un año político, había elecciones, ahí nos empezamos a descomponer. Ahí ya la disciplina financiera y económica con la que se manejaron las cosas fue menor que en los años anteriores. Había una necesidad política, que es una realidad. Las elecciones resultaron bastante bien y las desviaciones sobre el presupuesto original fueron salvadas, entre comillas, por el terremoto de septiembre de 85. Porque ahí le echamos la culpa al terremoto. La democracia en México es un anhelo histórico del pueblo mexicano. Por ello libramos batallas, derrumbamos imperios y acabamos con dictaduras. La mañana del 1 de enero de 1983, ante el disgusto colectivo por un fraude en las elecciones locales promovido por los priistas de la zona, simpatizantes del PAN en Piedras Negras, Coahuila, quemaron su alcaldía y la oficina del registro electoral. En su sexenio, el presidente de la Madrid no instrumentó a tiempo una reforma electoral, giro histórico que podía haber encauzado para bien la vida política nacional. Sin embargo, ese mismo año de 1983, en el estado de Chihuahua, de la Madrid abrió parcialmente el juego democrático en el norte del país y admitió el triunfo del PAN en 7 alcaldías. Acción Nacional aprovechó la coyuntura y llevó a su candidato Luis H. Álvarez a la presidencia municipal de la ciudad de Chihuahua. No hubo posibilidad de fraude electoral. En Ciudad Juárez también triunfó un joven e impetuoso panista, Francisco Barrio. Fieles a su espíritu fundador, la vieja y la nueva guardia del PAN decidieron comenzar juntas, a partir de ese momento, una cruzada definitiva en favor de la democracia. 3 años después, en julio de 1986, tuvieron lugar las elecciones para nuevo gobernador en el estado de Chihuahua. Fernando Baeza fue el candidato del PRI. Hijo de un ranchero, fundador del PAN en Chihuahua, escuchó decir a su padre: "No votaré por ti". Desde la izquierda, el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, postuló a un viejo luchador social, el profesor Antonio Becerra Gaitán. Fuimos un grupo de gentes que percibieron, ¿verdad?, que había que ejercer la acción de protesta, la exigencia, pasando por encima de los distintivos partidistas, ¿verdad?, para hacernos cargo de la defensa de una causa más general. Francisco Barrio, candidato del PAN, era un hombre carismático. Una de sus frases de campaña: "El PAN pierde porque tiene mente perdedora". Si no ganamos, lo sacudimos, decía también. Su popularidad se palpaba en la calle. El PAN denunció la suspensión de centenares de sus militantes en las listas oficiales, lo que hizo todavía más difícil a ese partido contar con suficientes funcionarios de casilla para supervisar la honestidad del voto. Otras personas que las han identificado que trabajan por el Partido Acción Nacional, les han quemado su casa, les rompen los vidrios y reciben agresiones físicas. En Chihuahua, la iglesia tuvo una participación destacada con la sociedad.
impartió talleres para la democracia antes del día de las votaciones. Lo que la gente veía es, tenemos a como dé lugar, aunque barrio no sea de nuestras preferencias, a como dé lugar, quitar el PRI. Aquella mañana la gente desconfió y comenzó a protestar desde antes de conocer los resultados preliminares. No era casual. Había muchos precedentes de fraude electoral en Chihuahua. La protesta se generalizó en todo el estado y se manifestó en concentraciones multitudinarias, bloqueo de carreteras y otras acciones. No obstante, la victoria oficial se le asignó a Fernando Baeza y el tricolor declaró que había ganado las alcaldías de los 7 municipios de Chihuahua en poder del PAN desde 1983. Era, nuevamente, el carro completo. Es cierto que la banda de atracadores electorales ha vuelto a atacarnos. Es cierto que en sus cálculos solo falta descargar los golpes finales y después a repartirse el botín. Las pruebas del fraude electoral se multiplicaron. Llegaron informes, testimonios, fotografías y documentos de todas partes del estado que confirmaban las denuncias iniciales. Nuestro razonamiento era, aquí se siguen haciendo fraudes electorales porque a nadie le cuestan, ni le cuestan al sistema, ni le cuestan a los operadores políticos que los realizan. Al contrario, los premian. Vamos buscando que este fraude cueste, y cueste caro, para que haya un desaliento, que haya un motivo para cuidarse de volver a hacer este tipo de acciones. Luis H. Álvarez se declaró en huelga de hambre. El PAN comenzó un vasto movimiento de resistencia civil. Y en un acto sin precedente, 21 intelectuales firmaron un manifiesto que se publicó en los principales diarios del mundo pidiendo la nulidad de los comicios. El secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, invitó a algunos de ellos a cenar y les insinuó que era imposible ceder a sus peticiones porque la victoria del PAN en Chihuahua abría las puertas a 3 enemigos históricos de México: la Iglesia, los Estados Unidos y los empresarios. Con eso, el gobierno dio carpetazo al asunto. Periodo de la Madrid, después del episodio chihuahuense, cuando fue cuestionado y requerido fuera del país, él no tuvo empacho en manifestar que era obligado el fraude patriótico para impedir que fuerzas retardatarias, reaccionarias, pudieran estar en condiciones de gobernar el país. Lo reconoció tácitamente, abiertamente. Fue así como el esperanzador gobierno de la Renovación Moral perdió la gran oportunidad de encabezar, en 1986, el cambio democrático de México. El 18 de octubre de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores sufrió una de las peores caídas de su historia, como consecuencia directa de la estrepitosa caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, la peor desde 1929. En la Bolsa Mexicana de Valores, al igual que en las bolsas mundiales, se dio un fenómeno de avaricia colectiva. La gente quería ganar, ganar, ganar y ganar. Y bueno, hubo gentes que hipotecaron su casa para meter este dinero a la bolsa, otros pedían prestado para invertir en la bolsa sin tener ningún conocimiento, sin tener ninguna base. Un mes después, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Petricholi, informó en un comunicado que el Banco de México le había anunciado su retiro del mercado libre de cambios de moneda extranjera. En esencia, se trataba de una devaluación de más del 40%. Not too many Americans are aware that in the aftermath of Wall Street's Black Monday crash, the Mexico City stock market has lost more of its value than any exchange in the world. Now, a sudden collapse of the Mexican peso, another collapse of the peso, means harder times ahead for Mexico's already hard-pressed poor and for U.S. immigration officials. The speculation was wild some places and nervous everywhere. It all adds up to good news for American tourists. A trip to Mexico suddenly becomes a real bargain. American dollars will go further down there.
¿Puede el gobierno solo? Nos preguntamos entonces, ¿puede el gobierno solo bajar la inflación en forma rápida y dramática? ¿Lo puede hacer el gobierno? ¿Tiene los instrumentos para hacerlo? Y la verdad del diagnóstico angustioso de aquellos días donde nos daban los reportes de precios y subían los precios cada día más, la gente estaba furiosa con toda razón, porque no hay nada que golpee más al pueblo que la inflación. El gobierno del presidente de Lamadrid buscó una salida ante la difícil situación económica del país. Estableció un pacto de solidaridad económica entre el gobierno, empresarios, obreros y campesinos para detener la desbocada inflación. Este pacto logró reducir el índice de inflación, que para entonces llegaba casi al 200%, a menos del 70%. Con ello se alivió la economía nacional, al menos durante los primeros 6 meses de establecido. Desafortunadamente, pasados esos 6 meses, el índice de inflación se disparó de nuevo. Por otra parte, Miguel de la Madrid apuntó un logro histórico con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio Aduanero, el GATT, que abrió sensiblemente por primera vez las puertas de México al comercio exterior. Al mismo tiempo, comenzó el importante proceso de privatización en algunas empresas paraestatales. De la Madrid no estuvo exento de enfrentar el viejo conflicto agrario por la tenencia de la tierra. 2 marchas campesinas llegaron hasta la capital, una con más de 5,000 indígenas chiapanecos, la otra con más de 70,000 campesinos de regiones del país. Las dos apuntaban la existencia de lo que llamaron latifundios simulados y exigían el retiro de la seguridad pública y del servicio a los mismos. Se dieron otros movimientos sociales en el campo mexicano, como el caso de Juchitán, Oaxaca, lugar de un proverbial espíritu guerrero. En Juchitán hubo una confrontación entre las fuerzas de caciques priistas y los miembros de la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo de Tehuantepec, COSEI. Hubo muertos. Entonces el gobierno federal intervino para llamar a nuevas elecciones que se desarrollaron en forma limpia y transparente, sin mayores hechos de violencia. El contexto internacional no ayudó a Miguel de la Madrid. Con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia, los Estados Unidos construyeron bases militares y brindaron asesoría a los países centroamericanos para hacer frente a los movimientos guerrilleros. Esto provocó que muchos guatemaltecos y salvadoreños emigraran a países vecinos, principalmente a México. Miguel de la Madrid se preocupó de que con esos indocumentados llegase también la guerrilla al país. Por ello, y para afirmar un legítimo ascendiente mexicano en la zona, en 1983 de la Madrid decidió establecer un organismo mediador internacional que participara activamente en la negociación por la paz en Centroamérica, el Grupo Contadora. El gobierno de Estados Unidos obstaculizó las tareas de Contadora. El gran riesgo entonces para nosotros era que en condiciones de debilidad económica tuviésemos un conflicto serio con Estados Unidos, del cual necesitábamos para arreglos financieros y comerciales. Logramos que se separaran los dos problemas. El conflicto en la convulsionada región centroamericana se mantuvo un par de años más. El Grupo Contadora se desintegró antes de ello, en 1987, pero había puesto su parte importante en la solución. Mientras tanto, en el frente interno se sucedieron hechos de violencia. Uno de ellos, muy sonado y nunca esclarecido plenamente, fue el asesinato de Manuel Buendía, un conocido periodista de controvertida reputación. Por otra parte, según reportajes internacionales, en el periodo no faltaron asesinatos, detenciones y torturas de periodistas mexicanos en territorio nacional. No había llegado el tiempo en que la prensa y los medios de México pudiesen disfrutar de esa condición fundamental de la democracia, que es la genuina e irrestricta libertad de expresión. Hoy
31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Cómo le marcan y la habilidad de La mano invisible del futbolista argentino Diego Armando Maradona, la mano de Dios, según dijo, dio un oscuro giro al resultado final del Campeonato Mundial de Fútbol, celebrado en México durante 1986. Algunos vieron la mano y otros la negaron. También en el sexenio de Miguel de la Madrid existieron manos políticas. Unas se veían, otras no. Son los tecnócratas, son los que saben, son los que se prepararon en las mejores universidades del extranjero y reclaman ahora su derecho a ser los que dirijan el sistema, porque los políticos tradicionales, los abogados, los licenciados, los que nada más pasaron por la UNAM, habían hecho pedazos su oportunidad, habían puesto en peligro el sistema. Ellos, los que venían de Harvard, como de la Madrid mismo, los que venían de Yale, de Princeton, estaban ahora exigiendo su turno y lo hacían mostrando la pedacería que había dejado lo que se llamó, con un enorme desprecio, el populismo. Mientras tanto, Carlos Salinas de Gortari comenzó la reafirmación de su poder político desde la Secretaría de Programación y Presupuesto y hacia adentro del PRI. Dos formas distintas de concebir a la nación comenzaron a enfrentarse. Una, la de los jóvenes tecnócratas, modernizadora, privatizadora, orientada a la economía de mercado y al desarrollo exportador. Otra, la de los no tan jóvenes políticos, hasta cierto punto aferrada al antiguo modelo de sustitución de importaciones y al estatismo, buscaba dirigir primordialmente la inversión pública y privada al sector social. En lo político, el primer grupo eligió un candidato por la vía convencional, la del dedazo. El segundo grupo, en cambio, exigió formas políticas más abiertas y equitativas al interior del PRI. En todos los casos estaremos rechazando la imposición y el tapadismo. El 11 de marzo de 1987, el PRI publicó un escueto comunicado en el que se informaba a los dirigentes y militantes del partido en todo el país la decisión personal de Cuauhtémoc Cárdenas de no colaborar más con ese partido. Maniobra que utilizó la llamada fracción tecnócrata, ya entonces encabezada por Salinas de Gortari, para separar a Cárdenas del partido. El exgobernador de Michoacán, el hijo de Tata Lázaro, contestó que se trataba de una interpretación errónea a sus propuestas. Una nueva corriente crítica, gestada hacía unos meses dentro del PRI, reafirmó su postura, rechazando la imposición presidencial y el tapadismo. Se autodenominó Corriente Democrática y la encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas. Tenían como tesis que el PRI debía abrir de tal manera sus procesos de designación de candidato a la presidencia de la República. Pero había una discrepancia de más fondo de ese grupo. Había una discrepancia, una crítica a la política económica que yo había seguido. En su primer documento de trabajo, la Corriente Democrática propuso que se ampliara el debate y el análisis de los grandes problemas del país. La mayoría del PRI no los escuchó, los repudió. Yo hablé personalmente con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo. Traté de insistirles en que se quedaran en el PRI, que podíamos llegar a arreglos, que podíamos abrirles nuevas oportunidades políticas dentro del partido, pero que trataran el asunto con el partido. Esto no fue posible. Entonces Cárdenas, junto con otros priistas destacados como el expresidente del PRI y exsecretario de Estado durante el sexenio de Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo, recogieron la bandera democrática que el gobierno inexplicablemente había despreciado, e hizo lo insólito.
se la llevó fuera del PRI. En su momento, de la Madrid comentó: es mejor que se vaya. Las acciones y propuestas de la corriente democrática en torno a la elección del candidato hicieron reaccionar a las viejas estructuras y a la presidencia del PRI. Por ello, trataron de establecer una nueva forma de candidatura aparentemente más democrática. Dentro del partido nombraron a un grupo de priistas distinguidos para que se exhibieran en pasarela y de allí elegir al nuevo candidato. Esta nueva forma de hecho no funcionó, porque como siempre, el sucesor ya estaba elegido. He comprometido mi vida con la política. Cárdenas y Muñoz Ledo no tuvieron tiempo de organizar un partido político para esas elecciones de 1988. Sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas aceptó ser postulado por una coalición de diversos partidos. De concluir la campaña electoral. Y un día antes de la fecha límite para el cierre del registro oficial, el candidato de la izquierda, el ingeniero Heberto Castillo, cabeza del Partido Mexicano Socialista, tuvo el acierto de declinar su candidatura para apoyar al hijo de Lázaro Cárdenas. No claudicaremos ante un proyecto que desconoce las grandes luchas del pueblo mexicano, que convierte el país en el negocio particular de unos cuantos y lo entrega al extranjero. Por el PAN contendió un empresario de Sinaloa, un exalumno del TEC de Monterrey y antiguo jugador de fútbol americano, que ahora empleaba sus técnicas de fullback para defender la vergüenza cívica de los mexicanos y atacar a la tramposa defensiva del PRI, el valeroso Manuel Cloutier. Y al presidente de la República lo tendremos que empezar a ver como un servidor público. Lo tendremos que empezar a ver como el cartero, como al policía, como alguien que sirve al pueblo y no que se sirve de él. La campaña presidencial de Cárdenas, Cloutier y Salinas de Gortari fue creciendo con una intensidad inaudita. México vio el nacimiento de una verdadera fuerza de oposición política. Ríos de gente salieron a la calle para manifestarse en contra del PRI. Las campañas políticas se convirtieron en una fiesta popular. Luego de largas décadas, los mexicanos tenían frente a sí una verdadera lucha de propuestas. Esta elección no nos la van a robar. Esta elección la vamos a defender porque tenemos con qué defenderla. Tenemos convicciones y autoridad moral. Habrá pues, amigos míos, que reordenar el desorden. Ese es el objeto de la resistencia civil, el volver al orden lo que el gobierno ha desordenado. No tengo compromiso con ninguna continuidad, excepto la de fortalecer los principios fundamentales del pueblo mexicano. El día de las elecciones muchos mexicanos no se abstuvieron, votaron. El PRI estuvo en peligro de perder la silla presidencial, pero en la noche, al finalizar las elecciones, una mano invisible dio un oscuro giro al resultado obtenido en las urnas. Unos vieron la mano y otros la negaron. Lo cierto es que Carlos Salinas de Gortari se convirtió en el presidente electo de México. Y en su último informe de gobierno, en un acto sin precedente en la historia reciente de nuestra presidencia imperial, Miguel de la Madrid fue interpelado por 13 legisladores de la oposición, quienes coreaban sin tregua su repudio al fraude electoral. El derecho que nos asiste para interpelar es constitucional y por lo tanto indiscutible. Pero no oyen, no quieren oír. Miguel de la Madrid se esforzó en instaurar una renovación moral en la sociedad mexicana, pero no alcanzó a lograrlo. Su azaroso sexenio, herido por el terremoto de 1985, concluía con un terremoto distinto,
de inmensas consecuencias para el futuro, la hasta entonces inimaginable fractura interna del PRI. Que lo que más me duele es que esos años de ajuste económico y de cambio estructural, pues se caracterizaron también por un deterioro en la distribución del ingreso, por un abatimiento de los salarios reales y por la insuficiente generación de empleo. En suma, por un deterioro de las condiciones sociales. Me dijeron que la luna era de queso Roquefort. Me dijeron que en 6 años mi casa estaría mejor. Me dijeron que esta vez la moral mejoraría. Me dijeron que por fin mi vivienda se logró. No es justo, no es justo. ¿Qué tiempo nos tocó vivir? No es justo, no es justo. ¿Qué tiempo nos tocó vivir? Me hablaron de inflación con una gran circunspección. Me pidieron que otra vez me apretara el cinturón. Me dijeron